Spoštovani, dragi prijateljice, prijatelji, kolegice, kolegi. Današnji dogodek je namenjen predstavitvi novitete 9. zvezka iz zbirke Zgodovina narodov in držav, zgodovini Španije. Ker bo v sami knjigi dosti več povedanega pozneje v pogovoru, bi rad uvodoma pozdravil naše današnje goste. Njegovo ekscelenco, veleposlanika Španije v Ljubljani Juana Aristegui'a Laborda, univerzitetnega profesorja dr. Antonija Calva iz Univerze v Malagi in sodelavca veleposlaništva Španije v Ljubljani Martina Remona Miranco, ki so sodelovali pri pripravi tega dogodka. Ta sodi v projekt prireditev Matice pod zvezdami, ki jih Slovenska matica izvaja s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. V njih pa predstavljamo tudi knjige, kot je današnja, izdana s pomočjo iste agencije. Slovenska matica z izdajo danes predstavljene novitete ne posega prvič v španski duhovni prostor. Naj omenim le, da je bila prva izdaja celovitega prevoda romana Miguela de Cervantesa Saavedre Bistroumni plemič Don Quixote iz Manče v slovenščino v prevodu Stanka Lebna izdana pri Slovenski matici v 4 zvezkih v letih 1935 do 1937. Nekaj let pred tem, leta 1930, je bil z natisom pri Slovenski matici prvič v slovenskem prevodu bralstvu predstavljen Pedro Calderón de la Barca, svojim sodnikom Zalamejskim, ki ga je prevedel Oton Župančič, pozneje tudi predsednik Slovenske matice. Verjetno bi našli še kaj, če bi pogledali v dediščino našega društva podrobneje, a se raje ustavimo pri danes predstavljeni novosti, s katero bomo iz literarnega preskočili na širše zgodovinsko, družbeno in duhovno okolje Španije, ki ga bosta predstavila urednika slovenske izdaje Zgodovine Španije Peter Vodopivec in Marko Štuhec, ki bo dogodek tudi vodil. Dolžni smo jima iskreno zahvalo, da je ta knjiga išla v tako dovršeni obliki. Vsem skupaj želim prijetno počutje v domovanju našega najstarejšega slovenskega delujočega znanstvenega in kulturnega društva. K kratki uvodni besedi pa vabim še njegovo ekscelenco, veleposlanika Španije v Ljubljani, Juana Aristegui'a Laborda. Muchas gracias, profesor. Es una gran satisfacción tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con ocasión de este acto organizado con Slovenska matica y que es la continuación de la presentación del libro sobre la historia de España, traducido al esloveno y de unos autores e historiadores reconocidos de España. Creo que resulta tremendamente útil el que se pueda facilitar en Eslovenia el conocimiento de la historia de España, como lo es que los españoles en España podamos conocer mejor a Eslovenia y a su historia, y es además fundamental para esto que se pueda disfrutar y conocer la historia en la lengua de uno mismo. Es el esfuerzo que ha hecho aquí Slovenska matica de poder poner a disposición de los eslovenos, de los lectores eslovenos, esta obra de la historia de España en lengua eslovena. Quiero agradecer a Slovenska matica su decisiva intervención y contribución a que la traducción de la historia de España haya sido posible y a que hoy podamos celebrar este acto y, por supuesto, a los participantes que van a tomar la palabra a continuación, el profesor Calvo y al profesor Vodopivec. Y por supuesto agradecer también su contribución decisiva al profesor Štuhec y al presidente de Slovenska matica, el señor Aleš Gravič. Confío en que este acto y esta iniciativa cultural relacionada con la historia pueda tener continuidad
y que estemos en condiciones de seguir colaborando con Slovenska Matica, que es la institución de referencia y que además felizmente nos acoge en este local, que para mí es sin duda uno de los sitios privilegiados para poder disfrutar de la cultura, del conocimiento mutuo y también empaparnos de lo que es Ljubljana y su dimensión primaveral, estival, como todos podemos ver a través de la ventana, es francamente deliciosa. Muchas gracias de nuevo a Slovenska Matica, al equipo de la embajada que ha hecho posible este acto y desde luego a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí y poder a partir de este momento escuchar a los profesores y espero que luego también con sus intervenciones enriquecer la reflexión y el ejercicio que vamos a llevar a cabo. Hvala lepa. Spoštovani gospod ambasador, dragi prisotni, preden bo profesor Calvo začel s svojim predavanjem, bom nakratko predstavil njegovo znanstveno delo. Profesor Antonio Calvo Maturana je trenutno profesor na Univerzi v Malagi, predtem je bil profesor na Univerzi v Alicanteju, doktoriral na Univerzi v Madridu in kot raziskovalec deloval tudi v Münchnu, na Irskem, v Oxfordu in v Parizu. Njegov glavni interes je področje kultura, zgodovina 18. in 19. stoletja. V tej zvezi bi omenil njegova dela v zvezi s popopno literaturo, z nacionalno identiteto, z zgodovino žensk in tudi v zadnjem času pa se ukvarja predvsem z zgodovino humorja. Je avtor 4 knjig in več 10 znanstvenih razprav. Med temi knjigami bi omenil zlasti Impostores, Sombras en la España de Luces, to se pravi v luci sence v svetljenski Španiji. Potem njegova knjiga Cuando manden los que obedecen, Politika e intelektual de España, preliberal, 1708-1808, in María Luisa de Parma, Reina de España, esclava del mito, to se pravi María Luisa, španska kraljica, sužnjo mito. Danes nam bom predstavil predavanje, ki se tiče pogleda Američanov na Španijo ob koncu 19. oziroma začetku 20. stoletja. Buenos días y muchísimas gracias por la presentación. Es un placer, un verdadero placer, estoy encantado de estar aquí en Ljubljana, así que muchísimas gracias a la embajada por contar conmigo, por invitarme y desde el principio enhorabuena por la grandísima iniciativa que supone la traducción de esta historia de España al esloveno. Es una gran idea porque creo que es un trabajo que merece la pena leer. Es un trabajo escrito por 3 historiadores referenciales en España, por un medievalista como Julio Valdeón, un especialista en historia política y social, por un hispanista, un autor francés especializado en España como Josep Pérez, que ha tratado temas axiales de la historia de España como los comuneros, como la Inquisición, como la expulsión de los judíos. Y también Santa Julia, gran especialista en la historia contemporánea de España, la guerra civil y los antecedentes de la guerra civil. Así que es una obra escrita sobre el periodo medieval, moderno y contemporáneo, escrito por 3 grandes historiadores de cada uno de esos periodos. Por lo tanto, de verdad que recomiendo la lectura y es un libro que se lee con facilidad y que, por otra parte, es una obra profunda, de calado. Bien. Pues yo quería conectar este libro con algunas charlas, ya que es un libro que habla del periodo medieval, moderno y contemporáneo, es un libro de largo recorrido. Yo quería traer aquí un tema que pudiera recoger precisamente ese largo recorrido histórico. Así que he escogido una charla sobre el tema sobre el siglo XIX, pero que hace referencia al pasado español en el periodo previo, en el periodo moderno, y que también tiene muchas lecturas presentes. Me gustaría terminar haciendo una reflexión sobre la actualidad y sobre la manera en la que España es percibida en el extranjero
y más importante, sobre la manera en que los españoles nos percibimos a nosotros mismos. Y para esto pues he utilizado el humor. El humor es uno de mis intereses más recientes, el humor en la historia, porque tenemos que entender que el humor no es algo anecdótico, sino que es una manera muy clara de transmitir ideas muy serias y además hacer que estas ideas entren en el receptor de una manera amable, de una manera fácil. Lo primero que quiero decir es que, a pesar de lo que se suele decir y de lo que se suele contar respecto a la imagen de España y respecto a la llamada leyenda urbana, yo creo que la imagen de los países no es estática. La imagen de los países se debe a fenómenos históricos, se debe a coyunturas, se debe a muchísimas causas internas y externas. Así que, a pesar de que últimamente es muy famoso un libro que se ha publicado en España, Imperifobia y Leyenda Negra, de María Elvira Roca, ella viene a defender que la historia de España está anclada en las críticas que se hicieron a la España de Felipe II en el siglo XVI. Pero en mi opinión eso no es así. En mi opinión la imagen de España, de la monarquía hispánica, ha ido variando dependiendo del momento histórico, dependiendo de las circunstancias del país y también dependiendo de la coyuntura externa. Por ejemplo, para mí esta imagen, ese cliché de la España inquisitorial, de la España fanática, no está tan relacionada con el siglo XVI, en el que efectivamente en todos los países había persecuciones religiosas, sino con el siglo XVIII, en el que había Inquisición en España y en los otros países no la había. Es en el siglo XVIII cuando los ilustrados hacen el mapa de la civilización, ese mapa mental de lo que es civilizado y lo que no, y dejan a España como contramodelo por ser un país aún inquisitorial. Para mí ahí está la clave, y no 2 siglos previos. Por lo tanto, como digo, las imágenes son históricas. Y esto también lo digo porque creo que la imagen que haya de España en el extranjero hoy día depende de lo que hagamos hoy. Entonces, para mí, por eso actos como estos son fundamentales, porque es una manera de presentar la cultura española actualmente, sin victimismo, sin refugiarse en el pasado, ¿no? sin ninguna excusa. De lo que yo vengo a hablar concretamente, aunque creo que es un tema que permite pues eso, una lectura bastante más amplia, es de la imagen que se vio en España en la prensa satírica estadounidense durante la Guerra de Cuba. Sabemos que en 1898 se produce la guerra entre España y los Estados Unidos. España es un antiguo imperio que está en esos momentos en horas bajas, y Estados Unidos es un país que está creciendo, que todavía no es la gran potencia que sería más tarde, y que está empezando a dar sus primeros pasos hacia el imperio. Y esto se ve muy bien en esta imagen de la revista Judge, en la que vemos a Estados Unidos creciendo, cada vez un poquito más grande, cada vez un poco más gruesa. Vemos diferentes fechas que son sintomáticas de la expansión estadounidense, y esta revista nos viene a decir que, a pesar de lo que piensan los antiimperialistas, Estados Unidos es un país con clara tendencia al crecimiento y con clara tendencia a la expansión. Porque Estados Unidos, que inicialmente era una serie de colonias que estaban en el litoral atlántico, vivió a lo largo del siglo XIX su expansión hacia el oeste. Estas famosas películas del oeste que hemos visto tantísimo en la televisión no dejan de ser esto, es el viaje que realizan los Estados Unidos en detrimento de los nativos americanos, expulsando a los nativos americanos de sus territorios y llegando hasta la costa pacífica a través de la compra de la Luisiana a Francia, de la cesión española de la Florida, la guerra contra México. Todo esto va haciendo que Estados Unidos hasta mediados del siglo XIX complete ese viaje hacia el oeste, igual que por ejemplo estaba haciendo Rusia hacia el este, en Siberia. Y Estados Unidos hace este viaje no desde un discurso práctico, ni pragmático, ni económico. Evidentemente lo intenta legitimar ideológicamente. Y para esa legitimación ideológica existe la llamada doctrina del destino manifiesto, por la que los Estados Unidos están llamados a expandir la libertad y la civilización más allá de su territorio. Esto es un discurso que no nos suena tan lejano en realidad, ¿verdad? Entonces, en esta imagen que representa el progreso americano, vemos a Columbia, la representación de los Estados Unidos, que viene de la luz.
viene del territorio urbanizado, viene de la tecnología. Vemos el tren, vemos cómo Colombia está poniendo el cable del telégrafo, vemos cómo los colonos americanos, norteamericanos, están roturando el terreno, arando el terreno. Y sin embargo, en la otra parte de la imagen lo que tenemos son las sombras, la barbarie. Lo que tenemos es a los nativos americanos y a la oscuridad, a los animales salvajes que están siendo expulsados por esa civilización americana. Y este es el discurso que van a utilizar los Estados Unidos, esta es la narrativa que van a utilizar los Estados Unidos para su expansión, que la van a utilizar en el siglo XIX, a mediados, a finales y hasta la actualidad. Como términos importantes en este discurso hay que mencionar, por ejemplo, la doctrina Monroe. Esta es la famosa doctrina de 1823, América para los americanos. Cuando esta doctrina surge, el presidente Monroe lo que quiere es que los estados europeos se mantengan al margen de estas colonias recién independizadas, como son los Estados Unidos o como son los países latinoamericanos. Pero con el paso del tiempo, a lo largo del XIX, esta América para los americanos se va a convertir en América para los Estados Unidos. La idea es que el resto de países no intervengan y que ese territorio sea una especie de negociado estadounidense. Así que en esta imagen que vemos ahí, vemos al tío Sam, lo vamos a ver constantemente, esta representación. No sé si saben de dónde viene el tío Sam, Uncle Sam. Uncle es por United y Sam es States of America. O sea que es una representación de los Estados Unidos de América, una personificación muy habitual en todas las imágenes yanquis. Entonces vemos al tío Sam defendiendo a los pobres países latinoamericanos que no saben defenderse solos de la personificación de todos los estados, de todas las potencias europeas. Vemos en primera fila a John Bull, que es la representación de Gran Bretaña, pero luego vemos también representación de Francia, de Portugal, y vemos ahí un torero que por supuesto representa a España, que también tiene intereses en recuperar sus antiguas colonias o en influir en esas colonias. Y en estos momentos todavía, en 1896, 2 años antes de la guerra, España aparece ahí entre las potencias europeas. Aparece con este cliché del torero, aparece en segundo plano, pero aparece como una de las potencias europeas que quiere intervenir en Latinoamérica. Otro elemento ideológico importante para entender este discurso expansionista es la carga del hombre blanco. No sé si están familiarizadas con este término, pero el autor Rudyard Kipling, que es un inglés, que es el autor del libro de la selva, por ejemplo, y el autor del hombre que pudo reinar, pues el hombre que quiso ser rey, ¿no? El hombre que pudo reinar en la película. Este hombre, precisamente después de la conquista estadounidense de Filipinas, escribió un poema llamado La carga del hombre blanco. Según él, el hombre blanco tenía una gran responsabilidad respecto a los países menos desarrollados, respecto a las civilizaciones más bárbaras. Y era llevar, a pesar de que ellos se resistiesen, era llevar la civilización, era llevar la cultura, era llevar la educación. Y en esta imagen de Jazz, de una de las dos revistas que vamos a utilizar, vemos claramente esto. Vemos como John Bull está llevando a los chinos, está llevando a los indios, está llevando a los pakistaníes hacia la civilización que está arriba y está superando una serie de piedras en las que no sé si lo pueden ver escrito, pero en las piedras vemos escrito opresión, barbarismo, ignorancia, superstición, brutalidad, vicio, esclavitud, canibalismo, ignorancia. Todo esto son las cosas que están superando gracias a John Bull y al tío Sam. Y el tío Sam, a quien está llevando en este efecto, es precisamente a todas estas islas que van a ser amputadas del imperio hispánico, del imperio español, y van a ser anexionadas por Estados Unidos. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, es la serie de territorios que Estados Unidos va a querer arrebatarle a la monarquía hispánica y que a la postre va a arrebatar. Y también, por supuesto, otros términos como el Gran Garrote, que es la política firme que van a llevar los Estados Unidos a partir de principios del siglo XX, representada en Theodore Roosevelt, y esta diplomacia de las cañoneras, o sea, es diplomacia hecha por la fuerza. Se ha escrito incluso sobre el modelo de masculinidad que ofrece Theodore Roosevelt, ¿no? y la evidente metáfora que supone este Big Stick, no hace falta que vaya más. Esta es otra imagen también, antes de entrar, y todavía no he empezado, pero bueno. Es una imagen de otra de las dos revistas, de PAC, en la que aparece el líder independentista filipino, Emilio Aguinaldo, como ídolo de las titas, de las viudas, de las mamis, de las abuelitas, de las aunties.
representa a todos los pacifistas y a todos los antiimperialistas norteamericanos, estadounidenses. Igual que Roosevelt aparece como el modelo imperial expansionista masculino, los antiimperialistas, los políticos antiimperialistas americanos son representados como mujeres, son feminizados. Porque esta prensa lo que pretende es la expansión y considera que todo lo que sea una idea de la democracia y de la libertad que supone no meterte en los demás países es poco masculino, es una cosa femenina. Y claro, por otra parte está la monarquía hispánica. Es la otra pata del banco. Sabemos que la monarquía hispánica perdió buena parte de sus posesiones latinoamericanas en los años 20 del siglo XIX, pero que durante todo el siglo XIX hasta 1898 mantenía Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Y estos territorios son los que van a intentar ser defendidos a lo largo de la segunda mitad del XIX con diversos levantamientos, con muchas discusiones en España sobre si era importante darles autonomía a estas colonias o no, con diferentes modelos para controlar los levantamientos. Existía la vía blanda, la vía pacificadora de Martínez Campos, pacificadora con muchas comillas, pero un poco más amable. Y me interesa esta carta que Martínez Campos le escribe a Cánovas del Castillo, en aquel momento era el presidente del gobierno, porque la prensa le está pidiendo mano dura a Martínez Campos, al general, y él dice que él no puede tener esa mano dura porque España es un país civilizado. Y él argumenta: no puedo yo, representante de una nación culta, ser el primero que dé el ejemplo de intransigencia. Podría reconcentrar a la familia de los campos en las poblaciones, o sea, hacer campos de concentración, que es lo que luego hizo su sustituto, pero la miseria y el hambre serían horribles. Aquí Martínez Campos se está postulando del lado de la civilización. Yo no puedo actuar como estos bárbaros isleños, tengo que actuar de una manera civilizada como europeo que soy. Por lo tanto, lo que quiero hacer ver es que es un discurso que está presente en todos estos países. Lo que pasa es que cada uno lo utiliza a su antojo o para su conveniencia. Sin embargo, a partir del 96, Valeriano Weyler sustituye a Martínez Campos como capitán general y él sí lleva una política muy dura, muy estricta, de concentración de la población, y esto va a ser aprovechado por la prensa estadounidense para decir que los españoles son violentos, son poco civilizados. En la prensa estadounidense de este periodo se va a representar de muchísimas maneras la decadencia española. Se va a intentar ver a España como un país decadente, como un país atrasado, como un país medievalizante, un país anclado en lo inquisitorial. Y esta imagen está muy bien precisamente porque representa a las manos de la reina regente de María Cristina intentando agarrar las posesiones españolas y cómo se le van escapando. Y presenta la pérdida de la monarquía hispánica, la amputación de la monarquía hispánica de territorios desde siglos previos. Vemos, por ejemplo, la pérdida de Portugal en 1640 o la de Gibraltar en 1709 abajo, y entre ellas están México. Toda forma parte de la misma narrativa, es intentar llevar la memoria de la decadencia española hasta tiempos inmemoriales para hacer ver que la caída de la monarquía es algo inevitable, es algo que cae por su propio peso. Porque hay en el siglo XIX, en el tiempo del imperialismo, un discurso de las naciones pujantes y las naciones moribundas. Y la monarquía hispánica va a ser considerada, va a ser situada del lado de las naciones moribundas. O sea que vamos a ver tres velocidades desde el punto de vista imperialista respecto al mundo. Están las naciones pujantes, que son Inglaterra, Francia, Alemania, y con la inclusión ahora de Estados Unidos y Japón como nuevas naciones poderosas. Las naciones moribundas, antiguamente esplendorosas, pero ahora en decadencia, como sobre todo España. Y las naciones, bueno, los países que son bárbaros, que son incivilizados, a los que las naciones vivas tienen que ayudar, incluso salvar de las garras de las naciones moribundas. El momento clave, muy conocido, el momento clave de la guerra va a ser la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898. A partir de aquí, esto va a ser utilizado como excusa por la prensa norteamericana, por la prensa estadounidense, para llamar a la guerra, para empujar a su gobierno a declararle la guerra a España y controlar estos territorios isleños. Y se va a extender por Estados Unidos, por la prensa estadounidense, Remember the Maine to hell with Spain. O sea, recordar al Maine, al diablo, al demonio, al infierno con España.
Los periódicos que he utilizado, las revistas que he utilizado, forman parte del llamado boom del humor gráfico estadounidense, del último tercio del 19, y se incluyen, se vinculan con el surgimiento de la prensa amarilla en Estados Unidos. Son los momentos en los que Hearst y Pulitzer publican sus periódicos, y es un momento en el que la prensa se extiende entre el público estadounidense. Es el momento de los llamados jingo newspapers, es el momento del jingoísmo. No sé si conocen este término, pero el jingoísmo es el nombre que se le da al discurso expansionista, al discurso imperialista, parapetado en una falsa sensación de legitimación por el deber con la libertad. Es una paradoja. Voy a extender la libertad a través de la guerra. Y estos periódicos se involucraron tantísimo en la guerra que, por ejemplo, el caso de Hearst, que es el gran... aunque Pulitzer sea el más conocido por el premio, pero Hearst es el gran empresario, el primer gran empresario periodista americano, ¿no? Estadounidense, se involucró tanto en la guerra que propuso pagar un regimiento para la guerra de Cuba. Cedió un buque al ejército estadounidense, su buque lo cedió al ejército, organizó la liberación de una presa, Evangelina Cisneros, y la sacó de Cuba. Todo esto lo hizo Hearst, que era un periodista. Incluso hubo colaboraciones claras entre estos periodistas y la Junta Revolucionaria Cubana. Bien, pues estas dos revistas, Pack y Judge, que inicialmente no están vinculadas a esta etapa empresaria, forman parte del gran periodo de la prensa satírica ilustrada americana, que vivió un esplendor sobre todo a partir de la mejora de los recursos técnicos. Pensemos en una época, finales del siglo XIX, en que la fotografía está en desarrollo, el cine es algo incipiente, no hay televisión, no hay internet. Así que la única manera fácil que tiene el público de ver imágenes, que son tan elocuentes las imágenes, ¿no? Decimos que una imagen vale más que 1000 palabras. La única manera que tienen de ver estas imágenes, de ver imágenes, y más en color, que es muy importante ahora, es a través de esta prensa ilustrada. Entonces esta prensa tiene muchísimo poder. Y además en un momento en el que todavía una parte importante de la población no sabe leer ni escribir. Así que estas revistas, que van a tener tiradas de hasta 100.000 ejemplares, van a tener peso real en la política estadounidense e incluso en las elecciones, porque están presentes en los clubes de la élite y también en las barberías donde va la población ya, que no sabe leer, pero ve esas imágenes y alguien se las explica. Mira, esto son los Estados Unidos, esto es España, esta es Cuba. O sea, esta imagen lleva a alguien, cuando no entendemos un chiste, hoy, cuando vemos un meme, a veces no sabemos a qué se refiere, pero el meme nos hace investigar la noticia. Yo, por ejemplo, la famosa orca Gladys, no sé si eso ha llegado aquí o no, pero son una serie de orcas que están ahora en el estrecho atacando a barcos y a veleros, y ahora se dice que Gladys es una orca comunista. Yo vi antes el meme de la orca, perdón a las traductoras por esto de la orca y tal, perdón. Decía que vi antes el meme, vi antes la broma que la noticia, ¿no? Pues esto pasaba igual. Uno ve una broma y hace una pequeña investigación para enterarse de la noticia. Decía un político importante neoyorquino de la época, se quejaba de esta revista, decía: mis votantes no saben leer, pero más pueden ver imágenes. Y estas revistas van a utilizar los típicos recursos burlescos de la iconografía satírica. Alteraciones fisonómicas, o sea, vas a cambiar el cuerpo de la persona a la que parodias, la juxtaposición, o sea, situar a personajes en situaciones en las que normalmente no estarían, la inversión sexual, que ya hemos visto, hombres como mujeres, mujeres como hombres, y la utilización de texto que explica a veces el chiste, el título, un juego de palabras, y una pequeña frase que te explica el chiste por si no lo has entendido. Miren esta imagen, en la que vemos al tío Sam con una especie de sueño como si fuera un Quijote. Él está leyendo una serie de periódicos, todos jingoístas, todos expansionistas, y gracias a estos periódicos está teniendo ensoñaciones. ¿Cuáles son las ensoñaciones que está teniendo el tío Sam? Por ejemplo, aquí lo vemos soñando con acaparar Cuba, Haití, Filipinas y todas las islas de sus intereses. Aquí lo vemos también agarrando a John Bull, imponiéndose a sus intromisiones. Más sueños del tío Sam. Tiene a todas las poblaciones supuestamente bárbaras, incivilizadas por colonizar, e inclinándose ante la doctrina Monroe. O aquí lo vemos en la costa vigilando desde un cañón posibles intromisiones también extranjeras. Estos son los sueños que la prensa jingoísta hace tener al tío Sam.
Si vemos el nombre del título de los periódicos, vemos pues el Diario Beligerante, el Diario Nacional Jingoísta, el Mañanero de la destrucción de John Bull. Esos son los títulos típicos que se dan a los periódicos que lee el tío Sam. Las revistas que estoy utilizando son básicamente dos. Una es PAC, que es una revista de tendencia demócrata, pero es bastante ecuánime en cuanto a que es a veces crítica con los demócratas, a veces también crítica, por supuesto, con los republicanos. Para que veamos un poco la ideología de PAC, he puesto esta imagen en la que vemos las contradicciones de las leyes de migración estadounidenses. Este periódico, este político, Henry Cabot Lodge, hizo esta ley de migración para intentar controlar la migración, y vemos a este nativo americano dándole con ella en la cabeza, diciéndole: vamos a ver, con estas leyes de migración tú no estarías aquí. Esto es algo bastante actual. Es decirle, si esas leyes de migración lo hubieran tenido los nativos americanos, tú no estarías aquí como colono, ¿no? Vemos incluso al político disfrazado como si fuera un colono llegado en el Mayflower. Este es PAC. Y Judge es claramente, abiertamente republicano, y vamos a ver con una sola imagen la diferente tendencia política que tiene. Porque PAC incluso a veces es autoirónico. Hemos visto al tío Sam como un Quijote soñando con delirio de grandeza. Hay algo de autoironía en PAC, pero sin embargo en Judge no hay tanta autoironía. Esta es una imagen del tío Sam con William McKinley detrás, el presidente que había sido asesinado por un emigrante anarquista, por un anarquista hijo de emigrante. Y fijaos en la representación que hace de los emigrantes. Son ratas que llegan del extranjero y que son mafiosos, son anarquistas, son socialistas. Es una imagen mucho más negativa del mismo hecho de la emigración. Pero tanto uno como otro comparten el discurso pro-imperialismo. O sea que, aunque haya diferencias, haya matices, y no las niego, para lo que a mí respecta, son igualmente útiles. Así que, en lo que me queda, que no es mucho, pero voy a intentar ir más rápido, lo que voy a hacer es ver dos bloques. Primero, al tío Sam como protector de ese imperio de islas, y en segundo lugar, al tío Sam como elemento civilizado respecto a la decadencia española. Voy a ir bastante rápido. Vemos, por ejemplo, aquí al tío Sam atrayendo con su imán a todos los países latinoamericanos, mientras se produce, al fondo, la Revolución Mexicana. En 1898, en el momento en el que se ha producido ya la guerra y está a punto de firmarse la paz, y Estados Unidos está a punto de anexionarse todos estos países, todas estas islas, vemos todavía en estas representaciones al tío Sam un poco inseguro, un poco desconcertado, diciendo: bueno, ¿qué hago con esto? Y fijaos, y es muy importante, la infantilización de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico. Son claramente inferiores. El tío Sam y Columbia son una especie de pareja que acoge en su orfanato a estos niños, a estos, evidentemente estos bebés a los que hay que enseñarles, y muy importante también lo que hay detrás. Porque detrás están los otros territorios que a lo largo del siglo XIX Estados Unidos se ha anexionado. Está Texas, por ejemplo, está Luisiana, y estos los vemos que ya no tienen ese aspecto. Son un poquito mayores y sobre todo ya no son salvajes, están educados. O sea que son imágenes desde luego muy impactantes, ¿no? Y muy elocuentes. Y dice el tío Sam: Dios mío, ojalá no vinieran tantos a la vez, pero tendré que aceptarlos, y espero que pronto puedan hacerlo también como los otros, o sea, como los que hay atrás. En otra imagen vemos el picnic del tío Sam, y de nuevo, en el carro del tío Sam están los estados anexionados previamente, y vemos a estos niños, a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas, subiéndose al carro para formar parte de la libertad, que la vemos escrita en la cabeza de los... la libertad y la unión, que está escrita en la cabeza de los caballos. Y estas, quizás de las más bonitas, de las más elocuentes también. La escuela comienza. Vemos esta escuela. Vemos en primera fila a estas islas recién anexionadas. Y vemos como atrás están los estados anexionados a lo largo del XIX que ya han aprendido. Vamos a fijarnos en bastantes detalles de esto, por ejemplo. Bueno, el tío Sam les dice, porque el tío Sam está impartiendo una clase que se llama civilización. Esa es la asignatura. Y le dice: ahora, niños, tenéis que aprender esta lección, queráis o no. Pero mirad a la gente que tenéis detrás y veréis que, bueno, antes eran como vosotros, pero pronto vosotros seréis como ellos.
si nos fijamos en los detalles de la imagen, vemos que PAC sí que es algo crítica con esta política, porque vemos a un afroamericano limpiando los cristales, que está totalmente al margen de la escuela, vemos a un nativo americano, que está también excluido, que además tiene el libro al revés, y vemos a un chino, que en estos momentos además se están produciendo las primeras leyes en contra de la inmigración china, también excluido fuera de la escuela. Pero PAC, aunque le hace estas críticas, no elude esta diferencia entre la barbarie y la gente ya civilizada. Y si leemos los carteles, tampoco me voy a detener mucho, pero en ambos carteles lo que leemos es que la civilización es algo que hay que inculcar, quiera el bárbaro o no quiera. Esto es algo que independientemente de que quiera o no, hay que poner en práctica. O aquí vemos la visión, como el tío Sam, que es en este caso el gallo, el líder del corral, está protegiendo a las otras gallinas, que son Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, etc. Y vemos como gracias a la doctrina Monroe tiene encerradas a los otros gallos, que son los países europeos. Y dice, no eres el único gallo en Sudamérica, y él dice, lo sé, y por eso os encerré. Esta es todavía más dura, porque vemos al presidente McKinley bañando, limpiando a estos bebés de Filipinas, de Cuba y de Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico ya han sido bañados por McKinley, vemos al fondo la Casa Blanca, y Filipinas está siendo bañada ahora. Es el primer baño de las Filipinas. Y si nos fijamos en el detalle, en el lago, en el estanque en el que McKinley está lavando a los filipinos, pone civilización. Está lavándolo, los está civilizando. Y con estas representaciones que ya he dicho de la masculinidad de Roosevelt y estas representaciones claramente fálicas de la agresividad estadounidense, vemos a Roosevelt protegiendo a los dominicanos de las reclamaciones de la deuda de los Estados Unidos, esto en 1905, de los países europeos, que digo. Y ahora llegamos a España. En esta ecuación, España ya deja de ser uno de los países europeos y de las potencias que son peligrosas para los Estados Unidos y empieza a ser vendida como un país bárbaro. Y esto es importante que veamos que no es una interpretación generalizada, porque en estos momentos la prensa estadounidense se divide en dos grupos. Están los que dicen hay que ir a por España, España es un país atrasado, es un país medieval que está extorsionando a los cubanos y los filipinos. Sabemos que luego los Estados Unidos tuvieron en Cuba y Filipinas una guerra larguísima, más dura que la que tuvieron incluso los españoles. Pero bueno, yo estoy trabajando con imágenes, más que con realidades históricas, ¿vale? Me importa la construcción de discurso. Pero hay otra parte de la prensa estadounidense que lo que decía es que la Armada española era más poderosa que la estadounidense, que los españoles tenían más tradición colonial y que era muy peligroso meterse en Cuba y Filipinas porque no iba a ser fácil de controlar ese territorio, porque a los españoles les estaba costando y a los estadounidenses les costaría igual. Y eso existe también en la prensa. O sea que no podemos pensar que evidentemente esto es una visión partidista, una imagen partidista de España, pero no era monolítica, no era unívoca. Había otra parte de la prensa que decía, otra cosa importante, los Estados Unidos han nacido como un país basado en la libertad y la democracia. ¿Qué tiene de libertario y democrático atacar, colonizar? No tiene sentido que Estados Unidos tenga un imperio, decía la prensa antiimperialista. Bueno, pero la prensa satírica y jingoísta lo que va a defender es que la monarquía hispánica es decadente, es bárbara y está todavía anclada en el medievalismo clerical. Evidentemente en España en estos momentos existe el sistema de la restauración, no hay un Estado confesional, es un Estado liberal, constitucional, con una ley de libertad de prensa, y la Iglesia Católica tiene mucho peso, pero evidentemente no es la España del siglo XVIII, del XVII, del XVI. Pero eso no importa cuando uno quiere crear una imagen, ¿no? Y claro, España no es capaz de controlar la situación, así que Estados Unidos es responsable. Estados Unidos no lo hace por sí misma, lo hace por los cubanos, lo hace por los filipinos, lo hace por los puertorriqueños, no lo hace por su propio interés. La realidad, de nuevo, es que Estados Unidos tiene intereses comerciales en esas islas, claro, pero este no es el discurso. Antes de la guerra, en 1896, vemos ya esta imagen en PAC, que está muy bien porque vemos a España representada como un personaje de un melodrama, vestido un poco a la antigua, ¿no? Parece que no es una ropa propiamente barroca, pero pretende dar esa imagen, el español vestido de negro, el español que forma parte de una obra de teatro
en la que es el mar. Y el galán, que es el tío Sam, está protegiendo a Cuba, que en estos momentos no es una menor de edad, pero es una damisela en apuros. Hay o infantilización o feminización cuando queremos menoscabar a Cuba. O esta imagen que es el título de la conferencia. Vemos a María Cristina, que representa la monarquía hispánica, que ya es demasiado mayor para controlar a sus niños. Ya es demasiado mayor, aquí no los vemos infantilizados, pero sí que los vemos evidentemente racializados. Y también vemos que los filipinos están siendo representados como si fueran africanos. Hay una representación de un filipino muy racializada y también impropia de lo que luego será la representación de los filipinos, ¿no? O cómo nos podemos imaginar a un cliché de un filipino. Y en estas imágenes sobre España nos vamos a encontrar discursos incluso darwinistas. Aquí vemos la supervivencia del mejor, la supervivencia del más adecuado, de survival of the fittest. Vemos al tío Sam, que es que ha retado a duelo a España, Estados Unidos ha retado a duelo a España con la presencia del resto de potencias y que evidentemente ha derrotado en este duelo a España. Si nos fijamos en los detalles, ¿dónde están los detalles, Antonio? Ah, no están los detalles. Bien, pues os lo digo de todas maneras. En la espada del tío Sam se lee ilustración del siglo XIX, 19th Century Enlightenment. O sea que el tío Sam lo que empuña es la ilustración del siglo XIX. Y sin embargo, en la espada rota del español lo que vemos es misrule, o sea, mal gobierno. Y en la armadura del español lo que vemos es medievalismo. O sea, que es un caballero medieval, con ropa a la antigua, derrotado por un burgués, vestida a la moderna e ilustrado. O aquí vemos como el tío Sam, aquí vemos al torero español y al cubano peleándose, agarrándose de una manera muy poco noble, y cómo llega el tío Sam quitándose la chaqueta y diciendo: esto lo arreglo yo. Tranquilos, que vosotros no sabéis arreglarlo, esto lo arreglo yo. Y el tío Sam aparece como el pacificador. A partir de la explosión del acorazado Maine, vemos ya incluso un discurso de venganza. Vemos aquí un juego de palabras en Judge, vemos a Alfonso XIII, que en estos momentos es un niño todavía, y aparece como Unlucky 13, o sea, el 13, que es el número de la mala suerte, es el número de Alfonso XIII, y vemos como él está tranquilo jugando con sus juguetitos, con su pequeña armada, y está a punto de recibir una bala que dice retribution, o sea, vamos a devolverte lo que le hiciste al acorazado Maine. Que hoy día se coincide en la historiografía en que fue una explosión fatídica, realmente, evidentemente no fue una explosión que provocase a los españoles, incluso hay especulaciones sobre si fue la excusa para el ataque. Jazz, que como digo siempre es un poco más extrema, siempre es un poco más jingoísta, ya representa a los españoles de una manera nada europea desde el punto de vista de la idea imperialista, sino como una absoluta bestia. En esta imagen vemos al bruto español que a la mutilación, añade al asesinato la mutilación. Estos son los cadáveres de los marinos estadounidenses que han muerto en el Maine, y vemos la tumba de estos marinos que han sido asesinados, claramente pone por España, y ese cuchillo que está chorreando sangre. Esto es lo que yo quería enseñar antes, que está desordenado evidentemente. Vale. Esta imagen es muy bonita, y ya voy terminando. Vemos a Sagasta, que es el presidente del gobierno español, que después de la muerte de Cánovas lo sustituyen como presidente del gobierno, en este caso del Partido Liberal. Y vemos al fantasma de Carlos V horrorizado. Se aparece ante Sagasta, horrorizado, diciéndole: esto es lo que queda de mi imperio en el que no se ponía el sol. Estas pequeñas islas son lo que quedan. Pero Sagasta además lo que está haciendo es alimentar el honor español con petulancia. Es lo único que le queda ya a España, el honor y la petulancia. Es algo que ya es un imperio moribundo que ya no tiene nada que ver con el de Carlos V, que está horrorizado. Y aquí vemos a España ya muerta, después de la guerra. Y la que está cogiendo testimonio de la muerte de España es la historia. Vemos ahí una representación de la historia tomando testimonio del fallecimiento de España. Y vemos a las potencias europeas dictaminando qué es lo que ha pasado. Son una especie de forenses que están examinando el cadáver español
y van a dictaminar qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que España se ha suicidado por demasiado orgullosa, por querer plantarle cara a los Estados Unidos, por no venderle las islas cuando los Estados Unidos le hicieron la oferta. Y ese suicidio se ha producido con una navaja en la que pone stupidity, estupidez. Una de las últimas representaciones que pongo ya es España, que es una mujer enferma, porque hay un médico vestido a la antigua, hay un médico antiguo que le está dando la medicina que no debe tomar. ¿Y cuál es esta medicina de este médico medieval que lo tiene puesto en el gorro? Pues falso orgullo, es lo que hay en esa pastilla azul grande, superstición, es lo que está recibiendo como medicación España, y gobierno de los jesuitas, Jesuit Rule. O sea, que es un gobierno supersticioso, es un país en el que gobiernan también los religiosos. ¿Y quién entra para sustituir al médico antiguo? La ciencia y la ilustración actual. Es un médico que representa la ciencia, que es lo que necesita España para cambiar esta actitud. Y también vemos animalización. Aquí vemos cómo el tío Sam no puede dejar caer a la pobre Filipina. Y los que le están esperando abajo son, aquí vemos a Filipinas, le está esperando un tigre, que es Spanish Misrule, el mal gobierno, el del gobierno español, y una especie de coyote o de hiena, que es el gobierno de Aguinaldo en Filipinas. Incluso a la hora de criticar vemos una jerarquía. Vemos que España es un tigre al menos, aunque sea un animal, y sea el mal gobierno, pero ya directamente los filipinos son una especie de coyote, ¿no? De chacal. Porque lo que se defiende en todo momento es que España no está sabiendo gobernar la situación. Es demasiado vieja, es demasiado decadente, y es demasiado... O sea, que vemos la imagen es entre débil y decadente o demasiado violenta, que son dos cosas incluso contradictorias, pero que forman parte del mismo discurso por el que los Estados Unidos legitiman su presencia. Para salvar a Cuba de España, no, de un futuro, ¿no? peor. Vale, finalmente termino. ¿Qué se decía en España? ¿Qué se publicaba en España? Porque aunque la conferencia vaya sobre el humor gráfico estadounidense, es importante también porque, de nuevo, por no caer en el victimismo, porque no me gusta nada ese discurso de ver, siempre nos tienen manía. No, he dicho que en Estados Unidos hay dos discursos y que ese es uno. Y por otra parte, hay que ver también qué se decía en España. Y en España existen también las dos mismas tendencias. Existe una tendencia en la que se critica a los Estados Unidos y se les considera como un nuevo rico, como un país que no es suficientemente tan digno como los europeos, que no deja de ser una antigua colonia, y los que dicen, cuidado con los Estados Unidos, es un suicidio ir hasta allí, están lejos, son un país más modernizado que nosotros, y esto va a ser un desastre. Incluso la prensa estadounidense se va a preocupar por lo que dicen los caricaturistas españoles sobre Estados Unidos. Y vemos ahí escrito, los caricaturistas españoles representan a los americanos como cerdos. Y es así. En las caricaturas españolas, los Estados Unidos van a aparecer recurrentemente como un cerdo, que es un animal considerado indigno y... ¿qué voy a decir? ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo. Tenemos España ante el presidente McKinley, que es un cerdo con un puñal. Y esto se aparece en la revista satírica Don Quijote. La prensa española se divide también entre el jingoísmo y el antibelicismo, y los estadounidenses son considerados nuevos ricos y menos nobles que los países de la vieja Europa. Y entonces se contrasta una imagen que me gusta mucho, que es el rico tocinero y el hidalgo sin dinero. El rico tocinero, o sea, el tocino es el cerdo, esos son los Estados Unidos. Y a España, aunque sea más pobre, le queda la dignidad de la hidalguía. Es el hidalgo sin dinero, como este hidalgo del Lazarillo, que tiene ese honor y esa... O sea, que hay algo también de crítico en el hidalgo sin dinero. Esta imagen es muy bonita porque es una imagen española en la que vemos cómo los yanquis, el tío Sam, lo que tiene solo es dinero. La única nobleza que tiene, la única dignidad que tiene es el dinero. Y eso es todo lo que mueve. Sin embargo, el español aparece vestido a la antigua y se apoya en las piedras de San Quintín, de Trafalgar, de Pavía, de Lepanto, en una piedra que pone Daoiz, por Daoiz y Velarde, que son los dos héroes del 2 de mayo. Y le dice: imbécil mercachifle que fías tu victoria en los montones de oro que supiste robar, podrás quizá vencerme, mas no manchar la gloria de San Quintín, Lepanto, Pavía y Trafalgar. Por mucho que me derrotes con tu dinero, yo seguiré siendo mejor que tú, porque yo tengo historia y tú solo tienes dinero. Y no es casual que se mencione a Trafalgar, porque Trafalgar fue una derrota de la monarquía hispánica, pero fue vendida ya desde ese momento como una gloriosa derrota.
Vemos a Estados Unidos con la máscara de la amistad, pero ya poniendo un pie, y cómo porta el tío San Moncerdo, para poner un pie en Cuba. Sus zapatos son dos barcos. Vemos que hay prensa de Madrid, prensa de Barcelona. Camino de la M, ¿no? M por Maine y M también por mierda. Y vemos a los dos cerdos que representan a los dos barcos estadounidenses, ¿no? Y por donde echan la munición. Y ya sí que termino. La guerra entre Estados Unidos y España se saldó con una derrota clarísima, inapelable, de España. Se demostró que, incluso no siendo lo que luego fue, la Armada de los Estados Unidos era más moderna que la española y que no hubo, en el caso del gobierno español, la suficiente habilidad para conceder la autonomía a estas islas antes de que fuera demasiado tarde, ¿no? Y de que buscasen su independencia. Pero esta derrota dio paso a un movimiento intelectual muy profundo en España, conocido como regeneracionismo. Es la crisis de 1898, que invitó a la intelectualidad española a mirar hacia la modernidad, dejar de mirar hacia el imperio y empezar a mirar hacia el futuro, ¿no? Hay grandes intelectuales de la época, Unamuno, Valle Inclán, Pío Baroja, que son de esta tendencia. Y también a raíz de este desastre para la monarquía hispánica surgió un término que seguimos utilizando mucho hoy día en España, que es el de leyenda negra. El término leyenda negra en puridad no debería utilizarse en el 16, ni en el 17, ni en el 18, porque es un término que surge en 1899 en una conferencia que la escritora Emilia Pardo Bazán dio en París, después de las derrotas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Lo que decía Emilia Pardo Bazán en París es que, por cierto, vemos ahí una caricatura de Emilia Pardo Bazán, a la que le hicieron también muchas caricaturas, precisamente por ser una mujer que se supone que no tenía que estar donde estaba, ¿no? Lo que decía Emilia Pardo Bazán es que ella estaba en contra tanto de la leyenda dorada como de la leyenda negra. Ella decía que ni es positivo para el país decir que todo es maravilloso y negar la realidad, y por otra parte tampoco tiene nada constructivo decir que todo es un desastre, ¿no? Ella buscaba este justo medio, pero ella le daba especial importancia a que había que ser autocríticos y que había que mirar hacia el futuro y que no había que resguardarse en las piedras de Lepanto y de Trafalgar y de San Quintín. Y decía una frase al hablar del desastre de Cavite, que es la derrota de la Armada Española en las Filipinas contra los Estados Unidos. Las críticas en la prensa a los soldados en Cavite y a la Armada en Cavite era que no habían sido suficientemente valerosos, que no se habían visto inspirados por ese arrojo, esa furia típica de Lepanto. Y Pardo Bazán decía, yo no creo que en Lepanto y en Trafalgar todos fueran valientes y en Cavite todos fueran cobardes. Dice una cosa muy importante: el valor es un dato que supondrá la equivalencia de 5 o de 10, pero la preparación y la pericia son datos que valen 50 o 60. O sea que no hay que mirar el valor, sino que hay que mirar la preparación. El problema de la Armada Española es que no estaba suficientemente modernizada ni preparada, y no el valor que tuviera. Hay que dejar de mirar a la garra, hay que dejar de mirar a la furia y hay que mirar hacia otros caminos. Y en este contexto surge la leyenda negra y el término leyenda negra. Sin embargo, el término va a llevar a otros derroteros. En 1914, Julián Judías publicó su famoso libro La leyenda negra, en el que el término leyenda negra se convierte en una especie de victimismo español hacia una supuesta manía que nos tienen en el extranjero, atávica desde tiempos de Felipe II, y que es algo que parece que los españoles no podemos cambiar, y que yo creo que lo que hace es eliminar la autocrítica de la intelectualidad española. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Pierre Choni cuando dice que la leyenda negra no es lo que piensan los extranjeros de nosotros, sino lo que nosotros creemos que los extranjeros piensan de nosotros. Es el reflejo de un reflejo. Es la manera en que España percibe su memoria y su historia. Y por eso defiendo que todas las circunstancias históricas, todas las instantáneas que tomemos de la imagen de España en el extranjero están basadas en sustrato cultural. Y todas son dinámicas, todas tienen una explicación, pero que la realidad es que, insisto, lo que piensen ahora mismo de España en el extranjero está absolutamente en nuestras manos, y yo soy absolutamente, quiero ser optimista al respecto. Nada, muchísimas gracias. Torej, hvala lepa, profesor Karl, za to živahno predavanje. Zelo jasno
los españoles, actualmente. Torej, hvala lepa za to živahno predavanje, ki je zelo jasno pokazalo, kako se pravzaprav konstruira podoba drugega, pa tudi podoba samega sebe, se ne gre samo za podobo drugega. Mislim, da je predavanje odprlo kar nekaj vprašanj, tako da vas vabim k komentarjem, k diskusiji. Metodološko je bilo predavanje interesantno, tako da se z karikature pri nas ne ukvarja zelo veliko zgodovine, umetnosti zgodovine že, ampak zgodovine pa prav zares ne se s karikature ne ukvarja. Prosim, če so kakšna vprašanja, komentarji. Prosim. Ja. Mogoče bi se vrnil prav na konec vašega predavanja, govorili ste o tej interpretaciji oziroma reinterpretaciji te tako imenovane La Legende Negre, pravi črne legende, ki je nastala že kot vemo pač kot stvar. Naj pride gor, pa v mikrofon vpraša, da ima ga. Traducijo. Samo vprašal bi pač konec tega vašega predavanja, ko ste govorili o tako imenovani Legendi Negri, ki se je začela, vemo, že z vojno na Nizozemskem, proti Španiji so jo praktično bila propaganda angleška, pa potem kalvinistična in tako naprej. Zdaj me zanima, ali ta legenda pravzaprav še vedno obstaja po svoje v anglosaškem svetu, morda tudi v celotnem svetu, in kako to legendo zdaj obravnava v Španiji. Meni se ta primer iz leta 1914, pa morda, če bi povedala, če recimo te reminiscence, te legende še nekako ostajajo v nekih kolektivnih zavesti Španije, pa tudi sveta. Hvala. Muchas gracias. Voy a esperar a que se pongan los auriculares. No necesitaba. Sí que está muy presente la leyenda negra hoy en España. Es un tema de mucha actualidad. Es algo que preocupa mucho a tanto periodistas, ensayistas, historiadores, muchísimo. Y hay demasiada, creo, autoconciencia, demasiado complejo respecto a la imagen que hay en el extranjero en España. Y de hecho, ocurre que cuando hay cualquier situación, cualquier problema de política actual, es muy fácil hablar de la leyenda negra. En lugar de tratar el tema político concreto, se dice, no, esto es ya leyenda negra, esto es siempre la imagen que existe de España de toda la vida. Y yo solo comparo, por poner un ejemplo externo a España, y me van a perdonar, pero por dónde me voy a ir un poco por los cerros de Úbeda. ¿Recuerdan hace poco cuando Djokovic, el tenista, no se quiso vacunar y no lo dejaron entrar en Australia? Desde fuera de Serbia, lo que pensamos todos es, no se ha vacunado, no lo dejan entrar. Sin embargo, la prensa serbia, parte de la prensa serbia, no lo vio así. Y pensó que todo estaba relacionado con la animadversión internacional que hay hacia Serbia después de la guerra, etcétera, etcétera. Porque existe ese complejo y esa sensación de tenemos una mala imagen y hay un victimismo en cuanto a eso. Pero desde fuera vemos claramente que no, que hay concretamente un señor que es tenista, que podía ser de cualquier país, que no se quiso vacunar y no entró, ¿no? Pues eso es un poco lo que creo que pasa en España. Que mezclamos un cliché histórico que existe, claro que existe, pero lo que yo digo también es que todos los países arrastran clichés históricos. Alemania es un país indudablemente admirado en Europa, pero ya sabemos cuál es el tema histórico recurrente que se le echa en cara cuando es necesario. ¿Esto significa que hay una leyenda negra contra Alemania? No, significa que llegado el momento de insultar o de hacer una burla, pues siempre hay un cliché. Y en el caso de España, pues ese cliché inquisitorial, nobody expects Spanish Inquisition, como decían los Monty Python, esa es la idea. Y ya está, yo creo que habría que acomodarse un poco a eso y entender que también forma parte de nuestra imagen, ¿no? Sería mucho peor no tener ninguna imagen, que nadie identificara a España con nada, ¿no? Ya está, ya no hay Inquisición, no es algo de lo que tengamos que complejarnos ahora. España es un país moderno
vamos a vender eso y a vender ese contraste sin necesidad de estar anclados en lo que efectivamente ocurrió, en que a lo largo del siglo XVI hubo toda una propaganda contra la monarquía hispánica, pero también la hubo entre católicos y protestantes en las dos direcciones, y también de España contra Francia. Forma parte todo del mismo proceso de otredad, como ha dicho mi compañero, entre países. Así que le damos más importancia, creo, en España que fue a eso. Še kakšno vprašanje, prosim, komentar? Perhaps I would like to just say, can I say it in English? Yeah? No, I just wanted to say that not much has changed in international relations today at all, basically, the same discourse. I don't know, Russia, Ukraine, whatever. But ignoring this very present conflict, it's still this Europe-America. We're still throwing the same insults at each other. Oh, you Europeans, you're still so decadent, you're still so, you're still stuck in Middle Ages. And we're throwing at Americans, oh, you cowboys, you primitives. Oh, yes, you lived in your, I don't know, wagons. It's like nothing has changed, basically. That the same discourse, just in slightly different form, exists up to this day. It's really so refreshing and so lovely to see this example shown, from 100 years ago, how America liberated Cuba from European darkness and medievalism. It's very nice. That's it. Thank you very much. I think we can relate with this message because we saw it, for example, in the Iraq War, for example, and it's something which is still used in the international relations, is this idea of democratization, of selling freedom. So you can see that there's nothing new under the sun after one century. Dobro, hvala lepa. No, samo kratko. En toda esta historia, ¿dónde está la Guinea Ecuatorial? Casi nunca se regresó. Sí, claro, en el caso de Guinea, claro, estamos hablando de quizá los últimos estertores, ¿no? La última presencia junto a Marruecos de un imperio español crepuscular, absolutamente. Y claro, no forma parte concretamente de este marco cronológico, pero desde luego, por supuesto, que hubo también, lo que pasa es que en un ambiente en el que la libertad de prensa era menor, pero claro que hubo autoconciencia respecto a esas pérdidas y además es algo. Yo tenía una compañera, Alba Valenciano Mañé, que se dedica precisamente a estudiar Guinea y los intercambios culturales, y es absolutamente apasionante. Y es algo a lo que vivimos bastante de espaldas en España. O sea que me parece muy bien la reivindicación, porque creo que tendríamos que tener mucho más vínculos, y me da la impresión de que tendríamos que ser aún más cercanos a los territorios con los que tenemos esos vínculos históricos, y plantearlos desde un discurso muy fraternal y muy humilde para restablecer aún más esos vínculos que estoy convencido de que desde el ámbito diplomático se están intentando y se están realizando. Gracias. Hvala lepa. Torej, zdaj bi se pa vendar vrnili k knjigi, zaradi katere pravzaprav smo tukaj, zaradi katere smo povabili profesora Kalva. Ta knjiga je šla v zbirki, ki jo Batica izdaja, ne vem, to je 17. knjiga. In prosim profesora Vrepilca, če vendar nekaj pove o zbirki, zgodovina države in narodov, in prav zakaj smo se odločili prav za to knjigo. Dovoljte čisto na kratko, zgodovina Španije, teh španskih zgodovinarjev Julije Valdeona in Santosa Julije in francoskega zgodovinarja španskega porekla Josefa Pereza je 9. knjiga, 9. zbirke zgodovine držav in narodov, ki jo je začela pred 17 leti, leta 2005 izdajati Slovenska matica. 70 izdanih knjig zbirke obravnava zgodovino držav in narodov v naši neposredni ali nekoliko bolj oddaljeni bližini, kot je slovaško, madžarsko, hrvaško, srbsko, italijansko, avstrijsko zgodovino in zgodovino Beneške republike,
Za zgodovino kitajske slovenskega sinologa Mitje Sajeta pa smo obrnili pogled še precej let k tej azijski velikanki. Vse doslej izdane knjige so zaokroženi širšemu krogu bralcev namenjeni slovenski prikazi, ki predstavljajo zgodovino teh narodov in držav od najzgodnejših obdobij do sodobnega časa. Naša največja uspešnica doslej pa je bila zgodovina Italije, francoskega zgodovinarja italijanskega porekla Piera Milce. Že ko smo izdali to zgodovino Italije, smo začeli razmišljati tudi o prevodu in izdaji zgodovine Španije. Se zgodovine Španije v slovenskem jeziku prav tako še nismo imeli. Prvo in zaradi številnih sintetičnih orisov španske zgodovine na knjižnem trgu, seveda ne prav lahko vprašanje, pred katerim smo se znašli, je bilo vprašanje, katerega teh zgodovinskih prikazov sploh prevesti. Možnosti je bilo in je veliko, saj so v španski zgodovini odmevno in zelo zanimivo pisali številni ugledni ameriški, angleški, francoski in nemški poznavalci španske zgodovine. Že leta 2003 pa je pregledno in dinamično napisano Sinteza zgodovine Španije napisal in izdal tudi srbski zgodovinar Nikola Samardžić. Tudi uredniki zbirke Slovenske matice smo želeli zlasti, ker bo zgodovina Španije v naši zbirki sploh prvi oris španske zgodovine v slovenskem jeziku, izdati pregled španske zgodovine izpod peresa španskega zgodovinarja ali več španskih zgodovinarjev. Odločitev prav tako ni bila prav lahka, saj je bilo možnosti tudi tu veliko, končno pa smo se odločili za širši javnosti namenjeno in v Španiji odmevno in zelo lepo sprijeto sintezo treh uglednih španskih zgodovinarjev, medievista Julija Valdeona, odličnega poznavalca zgodne novoveške španske in latinsko-ameriške zgodovine Josefa Pereza in enega najpomembnejših sodobnih raziskovalcev španskega 19. in 20. stoletja Santosa Julije. Zgodovina Španije teh treh avtorjev prvič išla pred več kot 20 leti, nato pa v zadnjih 20 letih v številnih dopolnjenih in aktualiziranih izdajah še večkrat, zadnjič leta 2021. Naš prevod je prevod izdaje iz leta 2015, časovno pa obsega knjiga po kratkem uvodu o prvih kulturah na Iberskem polotoku, rimskih Hispaniji in Vizigotskem kraljestvu, dobrih 1300 let španske zgodovine od leta 711, ko je berberski vojskovodja Tarik ibn Zijad na čelu arabske vojske začel osvajati Iberski polotok, do leta 2011, ko so se morali po parlamentarnih volitvah poraženi španski socialisti pri vladnem krmilo umakniti zmagoviti ljudski stranki. Knjiga je napisana pregledno in berljivo, je pa seveda v izvirniku namenjena predvsem španskim pravcem, ker je prevajalcu in urednikom, ki so morali ponekod dodati kakšno dodatno letnico ali skratko dodatno informacijo, pojasniti kakšno ime ali dogodek vzela kar nekaj časa. To je torej ta knjiga. Hvala lepa. To je, zdaj, če da kratko spregovorim. Če zelo da kratko predstavim to knjigo, ne bom več to knjigo govoril. Pa rečem naslednje, da knjigo najprej odlikuje njena narativna struktura, ki kljub temu, da so avtori trije, bralca skoraj brezšivno pripelje skozi zgodovino Pirenejskega polotoka od prvih kultur do sodobnega časa. Težišče knjige je na čas od zgodnjega srednjega veka naprej in sledi ustaljeni periodizaciji, torej srednji vek, moderna doba, zgodnja moderna doba in sodobna doba. V svoji narativni obliki delo zelo uspešno povezuje vse temeljne segmente pretekle slavnosti španskega prostora, politiko, družbo, gospodarstvo in kulturo. Če reče povezuje, mislim na to, da avtorji pokažejo na soodvisnost med njimi. Demografijo povezujejo z gospodarskimi gibanji in političnimi situacijami, kulturo in njene različne izraze z družbeno dinamiko in političnimi trendi in podobno. Če čisto na kratko opredelim bistvo treh obdobij. Za srednjeveško obdobje je značilna nekako črno-bela dinamika odnosov med islamskim in krščanskim svetom na Pirenejskem polotoku. V tej dinamiki je iniciativa od 8. do 12. stoletja na strani islamskih političnih tvorb, potem pa se iniciativa in uspešnost prevesita na krščansko stran, ki se tudi v državno-političnem smislu poenostavi,
Tako da imamo v 15. stoletju dve dominantni politični tvorbi, Kastiljo in Aragon, in bistveno manj pomembno Navaro. Za obdobje od konca 15. do začetka 19. stoletja je najprej značilno oblikovanje imperija in španska hegemonija v času Karla I., zlasti pa v času Filipa II. Potem pa postopni zdrs na evropsko periferijo, ki ga niso ustavili niti reformna prizadevanja razsvetljensko usmerjenih ministrov 18. stoletja. Ta perifernost se seveda nanaša na politično, vojaško in gospodarsko moč Španije. V kulturnem smislu pa Španija, podobno kot drugo sredozemsko področje Italija, nikoli ni bila periferija. Za moderno dobo pa je značilno to, kar je značilno za države na jugu Evrope. Politična nestabilnost, zmenjava liberalnih in konzervativnih režimov, demokracij in diktatur, republik in monarhij. Jaz bi na tem mestu postavil vprašanje profesorju Kalmu, kako sodobna španska historiografija ocenjuje to delo? Kakšno mesto ima v sintetičnih pregledih španske zgodovine? Pues para mí uno de los grandes méritos del libro es precisamente que es un libro de largo recorrido, porque en España, bueno, en general, en el mundo universitario vivimos a veces la dictadura de las áreas de conocimiento, y en el caso de historia pues tenemos nuestros departamentos de antigua, de medieval, de moderna y de contemporánea, y eso a veces nos incomunica y parece que tenemos unos compartimentos estancos, unas fronteras de las que no podemos pasar. Y sin embargo, iniciativas como esta lo que llevan es a lo contrario, de que la gente no se acuesta un día en la edad moderna y se levanta en la edad contemporánea. Los procesos tienen un largo recorrido. Pero por otra parte tiene el acierto de contar con 3 autores especialistas en cada periodo. Entonces cumplen la doble función de tener un largo recorrido, pero estar escrito por especialistas en cada uno de los periodos. Y creo además que es especialmente valioso en esto que ha comentado mi compañero respecto a los momentos de transición. Creo que los momentos de transición son muy importantes y que hay que valorarlos, porque no debemos estudiar, venga, termina un periodo moderno, empieza el contemporáneo y ya dejamos de hablar de absolutismo y empezamos a hablar de liberalismo, dejamos de hablar de sociedad estamental y empezamos a hablar de un mundo de ciudadanos, etc. No, los cambios no se producen así, y además España se caracteriza precisamente, y es una de las cosas bonitas del modelo español, por los periodos de transición. En el caso de la crisis del antiguo régimen, el fin del absolutismo se produjo durante décadas, con pronunciamientos liberales, con restauraciones absolutistas, con modelos mixtos, con modelos híbridos que creo que merecen la pena ser estudiados. Igual que ocurre con la transición a la democracia. La transición a la democracia no deja de ser un pacto entre lo antiguo y lo nuevo, y esto no hace que sea, por ejemplo, pasa muchas veces cuando se estudia la ilustración española o la ilustración francesa, parece que la francesa es la pura y la española es una ilustración un poco menos importante, más bastarda. No, el hecho de que sea la ilustración católica es importante porque es un mix entre los dos modelos. Pues igual pasa con la transición a la democracia o con la transición hacia el liberalismo. Recoge testimonios, identidades de dos bloques ideológicos o de dos contextos ideológicos que tienen que convivir y que tienen que llegar a una nueva fórmula. Y esa nueva fórmula, que es mixta, que es algo más heterodoxa, es lo que lo hace realmente fascinante. Entonces hay dos maneras de estudiar estos momentos de transición, una desde lo monolítico y otra desde la diversidad. Y en el caso de, por ejemplo, hoy día, últimamente, la transición española, una vez que ya se ha cogido algo de perspectiva, se está estudiando muchísimo desde la negociación, pero también desde la España que fue, la que pudo ser, las diferentes identidades e inquietudes nacionales. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta para entender que si la transición es un éxito político, se debe precisamente al diálogo. Hoy día vivimos en España un momento en el que parece que dialogar es rendirse, es de mal político, cuando es todo lo contrario. Es decir, hay mucha gente que ensalza a la transición, pero luego ve mal negociar, ve mal entablar. Si
tienes un enemigo político, entre comillas, si es lo de enemigo, y tienes que llegar a un acuerdo, y el acuerdo implica que si yo estoy aquí y tú estás aquí, hay que vernos aquí. Y eso no es, como se dice, bajada de pantalones, que es una expresión muy coloquial, pero que se utiliza mucho por desgracia, ¿no? Es recoger precisamente el espíritu de la transición, de la negociación y de la entente cordial. Así que sí, creo, y el hecho de que este libro estipule muy bien estos momentos de transición y que esté escrito por especialistas que son sensibles a ello, creo que es muy importante. Perdón por me extendido mucho. Veste, kaj se meni zdi zanimivo pri tej knjigi? Prvič se vzpostavljajo številne paralele. Ne ravno med slovensko in špansko zgodovino, to je bilo vendarle pretenciozno, če bi rekli, da so tu nekaj paralele. Ampak med zgodovino Balkana in zgodovino Predmestnega polotoka, tu se mi zdi pa, da je zelo veliko paralel. Mislim, tu če pogledate, kako gledajo 19. stoletje na Balkan, Zahod, tako približno kot na Španijo. To je bojnik na Bosporju, so ljudje, ki se nekaj prepirajo, pobijajo vse vojsko deljaki in tako naprej. Zelo podobno, kot gledajo Amerikanci na Španijo, kako so tam to predstavili. Ampak dve zanimivi stvari pa mislim, da sta vendar tudi pomembni, dve komparaciji sta pa gotovo možni. Ena je gotovo ta, da je v španski državljanski vojni vendar sodelovala kar precej Slovencev. In da je bil nek tekst tega slovenskega pesnika, ki je v zvezi s špansko državljansko vojno, pa vendarle izpeljal do hude diferenciacije na katoliški strani. Mogoče bi Peter Pesti nekaj povedal o tej problemi španskega Se ne bi tu preveč zavlačevali. Mogoče samo ta podatek, da je bilo v tej španski državljanski vojni v teh nenarodnih brigadah udeleženih skoraj 1700 Jugoslovanov, da je bilo Slovencov več kot 530 in teh je 230 tudi izgubili življenje v Španiji. Se pravi, med njimi, med temi, seveda, ki so potem se vrnili v Španije, so bili pa tudi nekateri potem kasneje pomembni vodje tega oboroženega odpora od leta 1941 naprej partizanskega v slovenskem ozemlju. Drugo je pa seveda ta tekst Kozbekov o Španiji, ki je vzbudil veliko pozornosti in potem tudi nadaljnji razkol v katoliških vrstah, ker je Kozbek v njem enostavno se postavil na stališče, da ima španska državljanska vojna zelo globoke družbene in politične korenine in da se enostavno ni mogoče brez premisleka postavljati na eno drugo stran in se je v tem smislu zelo kritično opredelil tudi do španske cerkve, ki se je postavila na stran Frankovih nacionalistov. Kozbek je v tem svojem premišljevanju v Španiji pravzaprav se postavil zastavil eno vprašanje, ki se je pa na Slovenskem ponovilo leta 1941. To je vprašanje o tem, ali je mogoče se postaviti zdaj na stran ene skrajne desnice, to se pravi fašizma, zaradi zločinov bolševiške revolucije in bolševizma, ali ni pravzaprav dejansko treba tukaj izbirati med eno ali pa drugo stranjo in potem poskušati najti neko sredino. No, in to je povzročilo takrat na Slovenskem le precejšnjo razhajanje, zlasti v katoliških vrstah in potem tudi samo krizo revije Dom in svet, v katerem je bilo to premišljevanje v Španiji objavljeno. Ja, hvala. Tu si zdaj zelo načelna tema, torej še vidim tukaj še eno podobnost med post-tranzicijskega ali tranzicijskega obdobja. Kako je bezval tranzicija od enega političnega režima, recimo enega autokratskega ali pa režima, tako v Španiji kot v Sloveniji, kako je to bezval vplivalo na historiografijo? Kako so se odpirali neki novi problemi, ki so bili dolgo časa potlačeni in kako zdaj zgodovinarji v Španiji, zdaj kako zgodovinarji v Sloveniji iščejo odgovor na ta nova vprašanja, to vemo. Meni pa zelo zanima, kako zgodovinarji v Španiji najdevajo, kako postavljajo vprašanja, ki so se pač, ki so eksplodirala, nujno morala eksplodirati po letu 1975, pa v zgodnjih 80 letih. Kako zdaj pravzaprav španska historiografija, kako pravzaprav obravnava to vendarle zelo kočljivo obdobje frankizma, torej državljanske vojne in frankizma, in kakšne odgovore pravzaprav najdevajo na te vprašanja, ki si jih postavljajo. Pues
El caso es que inicialmente, sobre todo con el régimen de la transición y con el sistema de la transición, ha habido durante mucho tiempo también mucha lealtad política, porque hablamos de una historiografía que ha vivido el franquismo y que plantea un discurso quizá algo buenista inicialmente sobre el periodo de la transición. Es verdad que ahora hay una generación que ya no la ha vivido como tal, sino que la ha estudiado, pero ya no lo recuerda, y que está siendo algo más crítica respecto a la supervivencia de las élites del régimen anterior y las imperfecciones del sistema, también incluso por los cambios que se han producido en la propia sociedad o incluso las nuevas reivindicaciones políticas. Yo lo que veo sobre todo, pero en el caso de la historiografía, yo creo que la historiografía contemporaneista española goza de muy buena salud. Yo recomiendo la lectura de José Álvarez Junco, de José Manuel Menéndez Seiza, que son autores que creo que no están en absoluto sesgados y que merece la pena la lectura, además escriben de una manera muy clara. El problema que tenemos ahora en España desde hace ya unos años es el revisionismo en general. Estamos también, desde el punto de vista de la historia, estamos dentro de este mundo de la fake news, entonces se está reinterpretando muchos de los episodios históricos que dábamos por sentados. Incluso se está discutiendo el propio concepto de golpe de Estado en la guerra civil, incluso intentando hacer ver que hay un golpe de Estado previo por parte del Frente Popular, por parte de los mineros en el norte de España. Todas estas cosas, por desgracia, revelan a veces que los historiadores y las historiadoras no tenemos la suficiente habilidad de llegar a la población. Quizá porque escribimos solo para un público reducido, para nuestros propios colegas, y por eso es muy importante este tipo de obras, por cierto. Obras que pueda leer todo el mundo, obras que sean accesibles al gran público y en las que se pueden explicar las cosas de una manera clara sin caer en la tendencia, porque si no, la historia que más se vende hoy día en las librerías es esa, es la revisión, es la historia espectáculo, la historia más escrita desde hoy, no con la intención de conocer el pasado, sino con la intención de legitimar un presente. Y eso que yo, aunque creo que la historiografía goza de muy buena salud, tenemos ese peligro de cara a la opinión pública. Y creo que faltan eso, más obras de divulgación que reflejen el sustrato científico que hay, que para mí es muy bueno. Ještě kdo kako vytýra? Sí. Yo tenía una pregunta para los profesores eslovenos acerca de este libro. Me gustaría preguntarles, tras la lectura del libro y con su conocimiento previo de la historia de España, ¿qué episodio o proceso de la historia de España han descubierto, han conocido mejor o se les han visualizado mejor gracias a la lectura de este libro que no supieran antes, que no conocieran antes? Torej, zame, ker jaz sem pač dobro, recimo specialist za zgodnji novi vek, sta dve pravzaprav dve temi. Na eni strani gotovo to, kar je napisano o zgodovini časa, zlasti Filipa II. Pa potem zlasti 17. stoletje, to je to obdobje zdrsa Španije v drugotno državo drugega pomena, je zelo interesantno napisano. Potem pa seveda to obdobje 20. stoletja, ki je torej zlasti vprašanje modernizacije. Od začetka 20. stoletja pa je torej v prvih 3 desetletjih 20. stoletja, to se mi zelo fajn napisano, to je tudi zelo dobra povezava družbene in gospodarske zgodovine, politične. In pa potem seveda to obdobje tranzicije, ki pa je jasno tudi za nas, pravzaprav, ki ga nekako na lastni koži občutimo, in je z tega vidika seveda to obdobje napisano po malo tako dobro, da se, mislim, lahko tudi slovenski zgodovinari, zlasti pa slovenska intelektualna javnost, da se lahko marsikaj nauči. Torej za našo rado tudi, ne samo z vidika faktov z špansko zgodovino. Pa še ti pa? Je še kakšno vprašanje, kakšen komentar?
Potem se zahvaljujem našemu predavatelju, profesorju Antoniju Kalvu in seveda vam za obisk, ne? Jasno.